Bueno, buenas tardes. Soy Martina Capurro, soy residente del Hospital Universitario Austral. Y hoy en la clase de hoy vamos a ver anestesia en cirugía urológica y en cirugía laparoscópica. Para empezar, hablando un poco de anestesia en cirugía laparoscópica, tenemos que entender y hablar un poco de lo que es la cirugía laparoscópica en sí. La cirugía laparoscópica es un procedimiento mínimamente invasivo, muy difundido hoy en día, en la cual lo que hacemos es acceder a la cavidad abdominal de forma endoscópica, es decir, vamos a utilizar, como se ve acá en la imagen, pequeñas incisiones en la piel, a través de la cual se utilizan trócares, por donde se manipulan, perdón, por donde se introducen pinzas y cámaras que nos permiten ver dentro de la cavidad abdominal. Entonces, lo que vamos a utilizar es pequeñas incisiones por la cual colocamos los trócares y vamos a pasar la cámara y la cavidad abdominal la vamos a insuflar con un gas que vamos a ver después, que es el dióxido de carbono. Como dice acá, hay dos tipos de cirugía laparoscópica. La que hacemos habitualmente se llama cirugía intraperitoneal o extraperitoneal. La diferencia es, acá lo que vemos, esta pequeña membrana que tenemos acá se llama el peritoneo, que es una membrana serosa, que lo que hace es recubrir todas las vísceras que se encuentran dentro del abdomen, ¿sí? Este peritoneo es una fina membrana que recubre las vísceras y que forma como si fuese una gran bolsa dentro de la cual se encuentran todas las vísceras abdominales. Entonces lo que hacemos es hacer lo que hacen los cirujanos, digamos, no nosotros como anestesiólogos, es hacer una pequeña incisión en la piel, se pasan los trócares a través del cual se pasa la cámara y las pinzas que van a utilizar para hacer la cirugía, mediante la insuflación de gas de esta cavidad que normalmente no está así abierta, sino que está todo pegado, se vuelve una cavidad real en la cual nosotros podemos ver y trabajar dentro de la misma. ¿Qué procedimientos se van a poder realizar de manera laparoscópica? Se pueden hacer procedimientos tanto de cirugía general, como colecistectomía, colectomía, esplenectomía y todos que tenemos acá distintos procedimientos nombrados, como también procedimientos urológicos, como vamos a nombrar después, y cirugías también, procedimientos ginecológicos, ¿sí? Como pueden ser histerectomías y demás. ¿Qué equipo vamos a utilizar para la cirugía laparoscópica? Vamos a utilizar, como nombré antes recién, acá tuvimos una cirugía, vemos el abdomen de nuestro paciente y tenemos estas que están acá, que son los trócares, ¿sí? Estos son los puertos de entrada que se colocan en la piel realizando pequeñas incisiones en la misma. Perdón, se pasan solo las diapositivas. Se colocan los trócares realizando pequeñas incisiones en la piel y a través de estos trócares o puertos de entrada se conecta esta manguerita que tenemos acá, que es la fuente de CO2, mediante la cual se insufla la cavidad abdominal, y eso hace que haya espacio adentro para poder manipular las pinzas y poder tener una mejor visualización. Y también cuenta con una fuente de luz, que es la que le da, hace que haya luz adentro del abdomen y que por lo tanto podamos ver con la cámara, ¿sí? Entonces, equipos que vamos a utilizar, que se utilizan en la cirugía laparoscópica, va a ser la cámara, la fuente de luz, en laparoscopio con la insuflación de gas, monitores para poder ver lo que está dentro del abdomen, los trócares, que son estos puertos de entrada, y por lo tanto, y por supuesto también el instrumental, que son todas las pinzas, tijeras y demás para realizar la cirugía. ¿Qué beneficios va a tener la cirugía laparoscópica? Va a hacerse una cirugía de rápida recuperación, ¿sí? Con tiempos más cortos en relación a lo que son cirugías abiertas o convencionales. Al haber menor manipulación de todas las vísceras y de todas las estructuras recubiertas por este peritoneo, que es una serosa inervada, muy inervada, ¿sí? Y con mucha inervación parasimpática, eso va a hacer que haya menor hilio intestinal. Esto es lo que sucede después de una cirugía por el propio manoseo de las vísceras, ¿sí? y la insuflación de gas y demás. El intestino del paciente tiende a ponerse duro, digamos, ¿sí? a quedarse quieto, y por lo tanto eso hace que se distienda en el posoperatorio y demás. Eso se conoce como hilio intestinal, ¿sí? Es decir, la detención del tránsito intestinal en el postquirúrgico. Esto va a permitir la cirugía laparoscópica, al tener menor hilio posoperatorio, que haya una vuelta a la alimentación enteral, o sea, la alimentación por boca del paciente de forma más rápida, y eso también va a limitar la necesidad de mayores volúmenes
volúmenes de líquidos administrados de forma endovenosa, con menor edema intersticial y menor tiempo de cierre de heridas e infecciones, ¿sí? Entonces, primer beneficio, tiempos de recuperaciones más cortos en relación a lo que son cirugías mayores. Vamos a hacer pequeñas incisiones para colocar los trócares, ¿sí? Entonces van a ser incisiones también menos dolorosas y con fines, digamos, también más estéticos, también van a estar menos asociadas a infecciones de sitio quirúrgico y por lo tanto también requerimiento de menos analgésicos y menor estadía hospitalaria, como decíamos antes. Menor tiempo de internación, tanto intra como postoperatorio por complicaciones y, por supuesto, también, al ser incisiones más pequeñas, menor tasa de sangrado. Beneficios específicos para el paciente, ¿sí? La cirugía laparoscópica, dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, se va a poder realizar o no, es decir, va a tener contraindicaciones para la misma o no. Contraindicaciones importantes para cirugía laparoscópica son la enfermedad cardiovascular isquémica severa, ¿sí? Pacientes con grandes antecedentes de infartos. Enfermedad valvular, de las válvulas cardíacas, severa, es decir, sintomática, que afecta en la vida diaria del paciente. Disfunción renal severa de nuestro paciente, enfermedad pulmonar avanzada, por todos cambios que se van a realizar en la fisiología de nuestro paciente, como vamos a ver más adelante. Y como con cualquier procedimiento que vayamos a realizar, anestésico, quirúrgico y demás, siempre tenemos que evaluar cuál es el riesgo global para nuestro paciente. Hay que ver si las alteraciones fisiopatológicas que se van a realizar durante la técnica laparoscópica y los beneficios que se pueden obtener en nuestro paciente por someterlo a este procedimiento, cuáles son mejores para nuestro paciente, ¿sí? Y otras contraindicaciones importantes para nuestro paciente, además de principalmente todo lo que son complicaciones cardiovasculares y pulmonares importantes de nuestro paciente. Otras contraindicaciones son presión intracraneal elevada, hipovolemia severa no corregida, es decir, un paciente que tuvo, por ejemplo, un gran sangrado. A veces no toleran bien la cirugía laparoscópica por los cambios que vamos a ver que se producen después. Y pacientes que tengan shunts intracardíacos, es decir, alguna alteración a nivel de las cavidades cardíacas que hacen que haya una comunicación entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. El neumoperitoneo, es decir, la insuflación de esta cavidad abdominal con el dióxido de carbono, es lo que nosotros vamos a utilizar durante la cirugía laparoscópica para tener una correcta visualización de las estructuras intraabdominales. El neumoperitoneo, entonces, consiste en la insuflación de dióxido de carbono dentro de la cavidad peritoneal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Importante para que pueda alterar cómo está nuestro paciente y la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente durante la cirugía. Tenemos que tener en cuenta la velocidad y la presión de insuflación del dióxido de carbono dentro de la cavidad abdominal. Lo ideal es un flujo de 1 litro por minuto y que una presión del neumoperitoneo no sea mayor a 10 a 12 milímetros de mercurio. Eso la propia máquina, la propia torre de laparoscopía, donde está la fuente de gas, tiene un sensor de flujo y un sensor de presión que se puede ir programando, digamos, para obtener este flujo y esta presión, que es importante que no supere los 15 milímetros de mercurio. Y tener en cuenta que asociado a el neumoperitoneo, es decir, la insuflación de dióxido de carbono dentro de la cavidad, muchas veces los cirujanos para la realización de la cirugía nos van a pedir que movamos al paciente o pongamos al paciente en distintas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, la posición de Trendelenburg, que es la que están los pies del paciente para arriba y la cabeza para abajo. Es importante no asociar una posición de Trendelenburg mayor a 20 grados con el neumoperitoneo, ya que puede tener complicaciones, como vamos a ver ahora después. Entonces, cambios fisiológicos que se van a producir por la insuflación de la cavidad abdominal con dióxido de carbono para la realización de la laparoscopía. Tenemos propiamente la compresión de los vasos intraabdominales. Nosotros dentro del abdomen, como vamos a ver un poquito después cuando hablemos de urología, tenemos vasos, tanto arterias como venas, que por la compresión de los mismos vamos a tener distintos efectos, ¿sí? Por compresión arterial vamos a tener un aumento de las resistencias vasculares, por lo tanto, un aumento al esfuerzo que va a tener que hacer nuestro corazón para bombear esa sangre contra esa presión, y eso va a generar una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Que es el volumen de sangre que nuestro corazón eyecta por minuto.
Por compresión del lecho venoso, va a haber en primer lugar un aumento del retorno venoso, es decir, si yo aumento las venas, que son los vasos que traen la sangre de vuelta al corazón, si yo aumento esa presión, en principio voy a tener más sangre que llegue al corazón, pero después por ese aumento voy a terminar teniendo menor retorno venoso. Entonces, si yo tengo menos sangre que vuelve al corazón, también voy a tener una disminución del gasto cardíaco. Entonces, tanto por compresión arterial como por compresión venosa voy a estar disminuyendo el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que mi corazón va a inyectar por minuto. Por aumento de las presiones de llenado cardíaco va a aumentar la presión venosa central y la presión a nivel pulmonar. Esto puede causar que aumente también la presión intraabdominal, tanto por el neumoperitoneo como por la posición esta de Trendelenburg, que les digo que es cuando el paciente tiene las piernas, como tenemos acá, las piernas para arriba y la cabeza para abajo. Y todo esto va a generar cambios hemodinámicos que van a ser proporcionales al aumento de la presión intraabdominal. Además, todo lo que sean cambios de posición del paciente, independientemente de la insuflación de gas de la cavidad abdominal, también van a generar cambios en nuestro gasto cardíaco. Todo esto lo que estamos hablando de efectos cardiovasculares, ¿sí? Entonces, si nosotros a un paciente le sumamos la insuflación del abdomen con CO2 a determinada presión y además le damos posición de Trendelenburg o anti-Trendelenburg, que es decir, cuando los pies están para abajo, esto también va a generar cambios en el gasto cardíaco. El paciente cuando está con los pies para arriba va a favorecerse el retorno venoso desde los miembros inferiores hacia el corazón, entonces de alguna forma nos va a aumentar un poquito el retorno venoso y el gasto cardíaco, pero en contrario, si ponemos a nuestro paciente en posición de anti-Trendelenburg, es decir, cabeza arriba, pies abajo, vamos a tener una disminución del gasto cardíaco aún mayor de aproximadamente el 30%. Además, tenemos que contemplar que la insuflación de la cavidad abdominal por el dióxido de carbono no va a generar solamente efectos de compresión, sino también efectos por la absorción propia del gas. En la absorción de los tejidos del CO2 puede generar depresión del corazón, ¿sí? Depresión de la contractilidad cardíaca, puede generar vasodilatación y puede generar también, por todo esto, disminución del retorno venoso. Todo esto, el cuerpo, por intentar compensarlo durante la cirugía, va a generar respuestas mediante la secreción de neurohormonas de nuestro organismo, lo cual puede generar aumento de la frecuencia cardíaca y demás mecanismos para intentar mantener un poco el tono vascular, es decir, la presión arterial y el gasto cardíaco. También tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros estamos insuflando dióxido de carbono a nivel abdominal, a nivel de la panza y el tórax están separados únicamente por el diafragma, que es un músculo, el músculo inspiratorio, inspiratorio principal, que lo que hace es nos divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Se encuentra más o menos el diafragma a este nivel, ¿no? Debajo de los pulmones. Entonces, si nosotros estamos insuflando la cavidad que tenemos acá abajo, esta cavidad va a empujar hacia arriba y por lo tanto nos va a restringir de alguna forma el correcto funcionamiento de nuestros pulmones, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre que estamos haciendo una cirugía laparoscópica, siempre el paciente va a estar intubado. El paciente nunca va a estar sedado, nunca va a tener una anestesia únicamente neuroaxial, sino que el paciente va a estar con una anestesia general e intubado. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intraabdominal y el aumento de la presión dentro de la luz intestinal y del estómago puede generar regurgitación de contenido gástrico a la vía aérea. Entonces siempre es importante que vamos a hacer una cirugía laparoscópica con por lo tanto aumento de la presión intraabdominal, que nuestro paciente va a estar intubado. Entonces es un paciente que siempre va a estar conectado a respiración mecánica, ¿sí? Asistencia ventilatoria mecánica mediante la máquina de anestesia. Entonces es un paciente que lo estamos ventilando a presión positiva. El paciente va a estar intubado con un tubo endotraqueal y nosotros, mediante la conexión a la máquina de anestesia, lo vamos a estar ventilando de manera mecánica, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto va a generar cambios a nivel respiratorio también. A nivel de lo que es el intercambio gaseoso, hay que tener en cuenta que va a haber, como decíamos recién, absorción transperitoneal a través de esta membrana del dióxido de carbono.
Esto es máximo en los primeros 10 minutos, 10 minutos de la cirugía y al final del procedimiento en el cual cuando se está desinflando la cavidad abdominal. Es decir, que durante el procedimiento, el mantenimiento del neumoperitoneo tiene un efecto protector, digamos, para la absorción del mismo. Esta absorción va a ser más crítica en pacientes que tienen EPOC severo, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tienen pruebas respiratorias preoperatorias alteradas, van a ser pacientes con alto riesgo para problemas con el dióxido de carbono. Los pacientes con EPOC generalmente tienen un contenido de CO2 mayor, entonces si a este paciente que habitualmente ya tiene una mayor cantidad de CO2, lo expongo a más CO2 todavía, estamos en riesgo de potenciales complicaciones. Como decía recién también, todo lo que es neumoperitoneo, insuflación de la cavidad abdominal, nos va a generar alteraciones a nivel de la mecánica pulmonar. Esto va a ser muy dependiente de la posición que tenga nuestro paciente, en posición de anti-Trendelenburg, es decir, más parados y más con los pies hacia abajo. La ventilación es más beneficiosa porque no tengo todo el peso también sumado de nuestras vísceras abdominales, como en un paciente que está en posición de Trendelenburg. Acordémonos, Trendelenburg es cabeza abajo. Todo el desplazamiento hacia superior, hacia cefálico del diafragma y de las vísceras abdominales va a generar todavía más restricción, más elevación del diafragma y también más restricción de todo lo que es la cavidad y la mecánica pulmonar. Va a haber un aumento, va a haber una disminución, perdón, de la capacidad residual funcional, de la compliance y del volumen de la cavidad torácica y de los pulmones. Va a haber aumento de las presiones de la vía aérea, tanto de la presión pico como la presión meseta. Vamos a tener presiones más altas en la vía aérea. Y también va a haber aumento de las atelectasias, es decir, del colapso de pequeñas regiones del pulmón por aumento de la presión. Esto puede generar pequeñas desaturaciones en nuestro paciente. Y además van a generarse también cambios pulmonares posoperatorios, ¿sí? Todo esto, en parte, el paciente cuando se despierte de la anestesia también va a tener complicaciones asociadas al neumoperitoneo, como son la disminución de la capacidad pulmonar por las atelectasias, ¿sí? Y disminución de la capacidad residual funcional. Sí, como una pequeña ventaja, al tener menos dolor, el paciente, como por ejemplo una cirugía abierta, una cirugía convencional, al paciente le va a doler menos respirar, entonces por lo tanto va a tener una mejor mecánica ventilatoria en el posoperatorio. Entonces, riesgo-beneficio siempre tenemos que ir evaluando si nuestro paciente tiene contraindicaciones o no para cirugía laparoscópica, y por más que no esté contraindicado, si va a ser un procedimiento que va a ser beneficioso o no para nuestro paciente. También vamos a tener cambios fisiológicos a nivel de lo que es el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. El aumento de la presión intraabdominal va a aumentar la presión a nivel del flujo del líquido cefalorraquídeo y va a aumentar la presión intracraneal. La hipercapnia, que es el aumento del CO2, va a generar vasodilatación a nivel cerebral, entonces también va a generar un aumento del flujo sanguíneo cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Hay que tener en cuenta que la presión del líquido cefalorraquídeo a nivel del canal medular también se va a aumentar dependiendo principalmente de lo que es la posición. En posición de Trendelenburg siempre tener en cuenta que favorece un aumento de la presión intracraneal. Y tener en cuenta que si el paciente ya tiene una lesión previa y tiene hipertensión endocraneal, todo esto, el neumoperitoneo y la cirugía laparoscópica y demás puede disminuir la compliance cerebral y aumentar todavía aún más la presión intracraneal, lo cual va a comprometer la perfusión cerebral, ¿sí? La perfusión cerebral está dada, como dice acá, por la presión de perfusión cerebral, está dada por la presión arterial media de nuestro paciente menos la presión intracraneal. O sea, es un paciente que si ya tiene aumentada la presión intracraneal, yo voy a tener que tenerlo más bien hipertenso, sí, con presión más alta para favorecer la perfusión cerebral. Entonces, tener en cuenta a nivel cardiovascular, como un pequeño repaso, a nivel cardiovascular,
va a disminuir el gasto cardíaco por disminución del retorno venoso, por disminución de la contractilidad cardíaca, por disminución, o más bien por aumento de la resistencia que tiene mi corazón a la eyección de sangre, por aumento de la presión intraabdominal. Entonces, como global, efecto global cardiovascular, disminución del gasto cardíaco. A nivel de efectos respiratorios, nos va a dificultar un poco lo que es la mecánica ventilatoria, con restricción de los volúmenes pulmonares, aumento de las presiones, ¿sí? Y a nivel del flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral por aumento de la presión intracraneal. Otros cambios a nivel del flujo sanguíneo renal y flujo sanguíneo hepático intestinal, es decir, de todas las vísceras que están dentro del abdomen. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros insuflamos a gran presión el neumoperitoneo, es decir, el dióxido de carbono dentro del abdomen, como dijimos antes, vamos a comprimir todos los vasos que están dentro del mismo y por lo tanto podemos comprometer el flujo sanguíneo a estas estructuras. En caso de comprometer el flujo sanguíneo a nivel renal, lo que puede suceder es que el paciente, si lo tenemos sondado, por ejemplo, empecemos a ver que el ritmo diurético, es decir, la producción de orina, empiece a disminuir. Y en caso del flujo hepático, del flujo intestinal, lo que generalmente lo vamos a ver es una acidosis, es decir, un aumento del ácido láctico, si nosotros le hacemos unos gases en sangre al paciente, por aumento del ácido láctico por hipoperfusión. Otra cosa importante a tener en cuenta, y siempre tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en cirugías largas, es que el flujo sanguíneo de los miembros inferiores, por aumento de la presión intraabdominal y colapso de la vena cava, que es la que nos drena la sangre de los miembros inferiores, va a favorecer la éstasis venosa, es decir, la rémora de sangre en las venas de los miembros inferiores. Entonces, tener en cuenta, sobre todo cirugías largas y cirugías en las que el paciente va a estar en posición de Antitrendelenburg, utilizar botas de compresión neumática intermitente. Estas son botas que le ponemos a las piernas al paciente que se inflan y se desinflan cada cierta cantidad de tiempo para favorecer el retorno venoso y de esa forma evitar la trombosis en las venas de los miembros inferiores. Entonces, repaso de lo que decíamos recién. Vamos a tener que tener en cuenta que hay pacientes que van a tolerar bien estos cambios en pacientes más bien sanos y hay pacientes que no los van a tolerar bien por disminución de la compliance, es decir, de la elasticidad, digamos, tóraco-pulmonar, va a generar un aumento de la PCO2 que puede llegar a niveles preocupantes en pacientes que ya tengan aumento de la CO2. Va a disminuir el retorno venoso, tanto por compresión como por el resto de los mecanismos que veíamos recién. Va a haber una disminución del gasto cardíaco proporcional al aumento de la presión intraabdominal y un aumento de las resistencias periféricas y un aumento a la fuerza, digamos, que tiene que hacer el corazón para eyectar en cada latido. Entonces esto hay que tener en cuenta que son todos los cambios que se van a realizar durante la cirugía laparoscópica y el neumoperitoneo. Otro cuadro para explicar lo mismo, el aumento de la presión intraabdominal va a generar la acumulación de sangre en las miembros inferiores, la compresión de la vena cava y el aumento de la resistencia venosa. Todo esto nos genera una disminución del retorno venoso, que junto con una disminución de la contractilidad cardíaca y un aumento de las resistencias vasculares, nos va a generar la disminución del gasto cardíaco. Como vimos antes, sumado a lo que es cirugía laparoscópica en insuflación y neumoperitoneo, tenemos los problemas relacionados con la posición del paciente. Como dijimos recién, el cirujano, dependiendo del tipo de procedimiento que va a realizar y el tipo de maniobras que quiera hacer dentro del abdomen, nos va a pedir que nosotros pongamos la camilla en distintas posiciones. Posición de Trendelenburg, que es pies hacia arriba, posición de Antitrendelenburg, que es cabeza hacia arriba, o por ejemplo la posición de litotomía, o lo que le dicen, sino la posición ginecológica, ¿sí? Que es con las pierneras y las piernas levantadas, para todo lo que es cirugía de proctología, para cirugías urológicas, cirugías ginecológicas. En todas tenemos que tener en cuenta cómo la posición de nuestro paciente nos va a afectar también a la hemodinamia y el equilibrio interno, digamos, de nuestro paciente. Sumado a que siempre tenemos que tener en cuenta de la sujeción correcta que vamos a realizar del paciente para evitar el riesgo de caídas y, por supuesto, como en toda cirugía que vayamos a realizar, el riesgo de lesiones nerviosas por compresión de estructuras nerviosas y lesiones que nosotros les conocemos como lesiones por decúbito.
Muy importante, por ejemplo, en la posición de litotomía, en la cual se utilizan las pierneras, la compresión de un nervio que tenemos acá, el lateral de la rodilla, que es el nervio eh, ciático popliteo externo, o nervio peroneo, es un nervio que se apoya contra la cabeza del peroné y es importante que quede libre la cabeza del peroné y no en contacto con la piernera para de esa forma no favorecer esa lesión por compresión del nervio. Ahora metiéndonos un poco más en lo que es la anestesia para la cirugía propiamente urológica, como un breve repaso de la anatomía. La cirugía urológica se va a encargar de todo lo que es el aparato excretor, tanto de acá tenemos un hombre como tenemos una mujer. Está compuesto por los riñones, los uréteres, que van a conectar el riñón y el drenaje de orina hacia la vejiga. Y de la vejiga tenemos, este es un hombre, tenemos la próstata en el medio, y acá tenemos una mujer que tiene el útero por detrás de la vejiga. Y la unión, digamos, y la excreción final de la vejiga hacia el exterior va a estar dada por la uretra. En el hombre la uretra se dispone acá en el medio, entre medio de la próstata, y en la mujer es una uretra mucho más corta que sale directamente de la vejiga hacia el exterior por los genitales externos. Y como vimos, para renombrar algo que dije antes, como tenemos en esta imagen, vamos a ver que los riñones y todo lo que son los uréteres y demás se van a colocar en un espacio que se llama espacio retroperitoneal o retroperitoneo. ¿Qué significa que sean órganos retroperitoneales? Que están por fuera y por detrás de esa gran cavidad, de esa gran bolsa que dije antes, que era la cavidad peritoneal. El peritoneo entonces era esa membrana, esa como gran bolsa que recubre a el intestino, el estómago, el hígado, el colon, ¿sí? Que recubre a todas esas estructuras y genera como esa gran bolsa. Y por detrás del peritoneo se van a encontrar todo esto que tenemos acá, que son los riñones con las glándulas suprarrenales, los uréteres y esto que tenemos acá atrás que se conoce como los grandes vasos, que son en rojo la arteria aorta y en azul la vena cava. Entonces, como un pequeño anexo a hablar de la cirugía urológica, siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer anestesia y le vamos a administrar drogas y distintos cambios a un paciente, tenemos que tener en cuenta la función renal de nuestro paciente, es decir, que también le funcionan los riñones y cumplen su función los riñones. Los riñones, la función principal que tienen dentro de un montón, pero la principal es la ultrafiltración del plasma, ¿sí? La ultrafiltración de la sangre para desembarazar al cuerpo de exceso de líquido y de pequeños metabolitos y iones que no estén en el correcto equilibrio para el cuerpo, ¿sí? Para la correcta homeostasis del cuerpo. Entonces, la tasa de filtración glomerular, que es la cantidad de sangre que se filtra en cada glomérulo, que es cada unidad funcional del riñón, es de aproximadamente 125 mililitros por minuto, ¿sí? O sea, gran tasa de filtración de sangre por minuto. Esto nos va a hablar de la función glomerular, es decir, de la función de nuestro riñón. Y para que el paciente tenga algún síntoma de deterioro de la función renal, esta filtración se va a tener que disminuir casi hasta un 50%. Hasta una disminución del 50%, el paciente generalmente no va a presentar síntomas. ¿Qué síntomas se van a empezar a presentar? Va a aparecer nicturia, que es necesidad miccional durante la noche, anemia, porque el riñón también produce eritropoyetina, que es una hormona que lo que hace es estimular a la médula ósea, donde se produce la sangre, para la producción de principalmente glóbulos rojos. Así que nuestro paciente va a estar anémico y por lo tanto al estar anémico va a estar asténico, que es decir, cansado, con decaimiento y demás. En fases avanzadas de enfermedad renal, el paciente también va a presentar además hipertensión, es decir, presión alta y distintas manifestaciones neurológicas por la mala eliminación de la urea, que es uno de estos metabolitos que, como digo, del cuerpo se desembaraza todos los días mediante el correcto funcionamiento de los riñones. El parámetro principal que vamos a utilizar nosotros para medir la función renal o evaluar la función renal es el clearance de creatinina o aclaramiento de creatinina, que eso nosotros siempre lo vamos a ver y evaluar en quirófano, a ver qué medicación podemos administrarle o no a nuestro paciente. Y para realizar el clearance o aclaramiento de creatinina se utiliza una fórmula que es la fórmula de Cockcroft-Gault. Entonces, nosotros vamos a ajustar nuestras drogas y las drogas anestésicas y analgésicas que vamos a usar en nuestro paciente de acuerdo a la función renal del mismo.
Algunas medicaciones, puse las que usamos más habitualmente, como por ejemplo los opioides, vamos a tener que adecuar la dosis, por ejemplo, de morfina o de meperidina, ya que estos fármacos tienen metabolitos activos, ¿sí? Es decir, metabolitos que siguen cumpliendo algún efecto en el cuerpo, a pesar de que hayan sido metabolizados, pero de los cuales el cuerpo no se puede desembarazar, si no los puede eliminar si el paciente tiene mala función renal. Entonces, morfina y meperidina son dos opioides que vamos a tener que ajustar la dosis de los mismos en pacientes que tengan alteración de la función renal. Los anestésicos inhalatorios no se deben adaptar a función renal, siempre vamos a utilizarlos en la misma proporción, en la misma dosis, independientemente de que el paciente tenga mala función renal. De los anestésicos endovenosos, el que tenemos que ajustar la dosis es el tiopental, que ya prácticamente no lo utilizamos, sacando quizás en cirugía cardíaca, por ejemplo. De los relajantes musculares, el que vamos a utilizar principalmente en pacientes con patología renal es el atracurio, ya que el atracurio, como recordarán de farmacología, se metaboliza por una vía que es el metabolismo de Hoffman, que es un metabolismo puramente a nivel plasmático, ¿sí? Entonces el mismo no va a estar alterado por problemas a nivel de los riñones, por alteraciones en la función renal. Tenemos que tener en cuenta esto, que por ejemplo cirugía de trasplante renal es principal indicación de utilización de atracurio. Y después tener en cuenta que hay ciertos antibióticos o analgésicos como los AINES, como los analgésicos no esteroides, que van a estar contraindicados o no van a estar recomendados en pacientes con función renal alterada o que se pueden utilizar, pero se tienen que utilizar con cautela y a menores dosis porque llegan a dosis tóxicas de forma más rápida, ¿sí? Porque el paciente no puede eliminarlos. Tenemos distintas intervenciones que vamos a poder realizar, tanto a nivel renal, o sea, a nivel de los riñones, como genitourinarias, todo comprendido dentro de lo que es la cirugía urológica. Vamos a tener procedimientos de menor complejidad, como son la cistoscopía o la ureteroscopía, que ahora vamos a hablar particularmente de estos dos. Resecciones de tumores en vejiga, resecciones transureterales de próstata, es decir, a través de la uretra se accede a la próstata. Litotripsia extracorpórea, procedimientos renales percutáneos como las nefrostomías, cirugía láser para verrugas o para patología genital y perianal, laparoscopía en urología, que es básicamente lo que veníamos hablando hasta recién, y cirugía oncológica radical, que lo que vamos a hablar es un poquito más del paciente que es un poco más complejo, quizás requiere un poco más de invasión, pero a grandes rasgos eso es lo único que nos importaría de la cirugía oncológica radical. La cistoscopía y la ureteroscopía entonces son procedimientos que se hacen de forma endoscópica para tratamiento de enfermedades de la vía urinaria inferior y superior. Cistoscopía viene de vejiga, ureteroscopía de uréter, ¿sí? Entonces dependiendo dónde nos metamos con el endoscopio, o dónde se meta, mejor dicho, el urólogo con el endoscopio, es el tipo de procedimiento y el nombre que va a tener. Son cirugías, perdón, que generalmente son de corta duración y de bajo impacto doloroso. Y va a depender si nosotros hacemos una anestesia general o una anestesia neuroaxial del tipo de procedimiento, la duración, el paciente y las comorbilidades del mismo. Los tumores vesicales son la neoplasia, o los tumores de vejiga, digamos, son la segunda neoplasia, o sea, el cáncer maligno de urología segundo en frecuencia. Dependiendo de la ubicación que haya, que tenga el tumor, va a ser el tipo de anestesia que vamos a hacer, ¿sí? Y los mismos se van a poder retirar se van a poder operar, ¿sí? Por la realización de cistoscopía, ¿sí? O sea, cirugía endoscópica a través de la uretra, en la cual llegamos a la vejiga, y por visualización directa, los cirujanos pueden hacer la resección del tumor. Como capítulo más importante quizás de la resección y de la cirugía urológica, tenemos la resección transuretral de próstata, es decir, la resección de forma endoscópica a través de la uretra de la glándula prostática. La próstata, como vimos antes, es esta glándula que tienen únicamente los hombres, que se encuentra alrededor de la uretra. Tiene 4 zonas que se encuentran todas íntimamente relacionadas con la uretra. ¿Y cuál es la principal complicación de patologías a nivel de la próstata? Es que el crecimiento de la misma va a generar compresión de la uretra. Entonces el paciente va a tener problemas durante la micción, ¿sí? Si nosotros tenemos un aumento de esta glándula,
con un aumento de su tamaño y por lo tanto una estrechez a nivel de la uretra, al paciente le va a dificultar la micción, le va a dificultar vaciar su vejiga y va a tener un aumento del volumen residual postmiccional, ¿sí? O sea, el volumen de orina que queda en la vejiga posterior a una micción, es decir, a que el paciente orine. El crecimiento de la glándula puede ser tanto por una patología maligna, como por ejemplo un cáncer de próstata, o simplemente por el crecimiento de la próstata, que es como se conoce como hiperplasia prostática benigna, lo cual son patologías súper habituales en el paciente masculino añoso. Y como características propiamente de esta glándula, la próstata es un órgano muy vascularizado, que va a estar recubierto de una cápsula muy delgada y con muchos vasos, muchos senos venosos, ¿sí? Rodeado de muchas venitas. ¿Eso por qué va a ser importante? Porque las venas son lechos de baja resistencia, es decir, de baja presión. Entonces, ante una lesión de los mismos, el líquido que estamos utilizando puede meterse, digamos, por esos senos venosos y pasar a la circulación. Esto es muy importante para una complicación que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, la resección transuretral de próstata lo que hace es utilizar un endoscopio, como vemos acá, junto con un resectoscopio, ¿sí? Esto se instrumenta a través de la uretra, se ingresa a través del pene, a través de la uretra y se llega hasta la vejiga, por visualización directa por una cámara, y además por la irrigación, como tenemos acá, la irrigación continua de la vejiga. Esto sería muy similar a como vimos antes en la cirugía laparoscópica, en la cual yo para ver adentro de la panza le pongo aire, le pongo dióxido de carbono y la inflo como si fuese un globo. Bueno, a nivel de la vejiga lo que hacemos es, en vez de poner aire, vamos a poner líquido. Vamos a instilar una solución que se llama solución de irrigación, que lo que hace es, básicamente, al ser transparente, y nosotros estar utilizando una cámara con luces, poder ver dentro de la cavidad, ver dentro de la vejiga. De esa forma, esto tiene también un canal de trabajo, como acá se ve que está manipulando esta pinza, que lo que hace es permitir resecar las lesiones que tenemos dentro de la vejiga. Entonces, esto nos va a servir para hacer tanto resección a nivel de vejiga como resección también a nivel de la glándula prostática que, como vimos, rodeaba a la uretra. Como dije antes, complicación de este procedimiento es la gran absorción de líquido de este líquido de irrigación que se puede generar por la lesión de esos pequeños vasos que se encontraban de la próstata y por lo tanto pasaje al intravascular de ese líquido de irrigación. Entonces, durante el procedimiento se absorbe una gran cantidad de líquido de irrigación y dependiendo de las características que tenga el mismo puede haber diferentes complicaciones. Idealmente la solución que nosotros utilizamos para irrigar, es decir, para ver durante una resección transuretral, tiene que ser isotónica, tiene que ser no hemolítica, tiene que ser no tóxica, eléctricamente neutra, transparente y obviamente también a fines económicos, económica. Acá tenemos distintos líquidos de irrigación o soluciones de irrigación que se utilizan comúnmente para este tipo de procedimientos. Tenemos el agua destilada, la glicina, el sorbitol, el manitol y también se puede utilizar solución fisiológica o Ringer lactato. Cada una va a tener características particulares, ¿sí? Como que una sea para que tenga una mejor visualización, que sea una solución más bien parecida a la concentración de iones que tiene el plasma, que tenga una osmolaridad de cero, es decir, que es muy distinta a la osmolaridad o concentración de soluto que tenemos en comparación de la sangre. Y esto nos va a generar todas las desventajas o potenciales complicaciones como tenemos acá, como la hemólisis, la hiponatremia, es decir, la disminución del sodio plasmático y demás. Entonces, teniendo en cuenta la tablita que vimos recién y la severidad de cada una, tenemos que tener en cuenta qué líquido es el que va a utilizar el cirujano durante el procedimiento para intentar disminuir las complicaciones que se pueden generar por este líquido, ¿sí? Como por ejemplo tener en cuenta que la altura del lavado no se encuentre demasiado alta, ¿sí? Que el pie de suero en el cual se esté utilizando el lavado no esté demasiado alto porque la columna de agua que se genera aumenta la presión y esa presión va a ser mayor a la presión que hay en esos pequeños senos venosos y por lo tanto va a haber mayor pasaje al intravascular.
Que la duración del procedimiento y la duración de la instilación de este líquido sea lo más breve posible para permitir una menor absorción. Que el tamaño de la resección o de la pieza que se va a resecar sea no tan grande, ¿sí? Siempre todo esto es importante que el anestesiólogo lo charle con el cirujano para ir teniendo en cuenta y ir anticipándonos a potenciales complicaciones. Y también la utilización de anestesia regional con un paciente despierto nos va a permitir estar un poquito más al tanto y atentos para potenciales complicaciones por los efectos que vamos a ver a continuación que tiene la gran absorción a nivel neurológico. Entonces, todo esto, cuando el paciente tiene una absorción importante o una absorción masiva del líquido de irrigación, se puede generar esto que tenemos acá que se conoce como síndrome de reabsorción post-resección transuretral, o a veces básicamente se llama con el nombre síndrome post-RTU, o sea, resección transuretral. Este síndrome post-RTU va a estar dado por una absorción de grandes cantidades de líquido de lavado que va a generar un deterioro sistémico del paciente. En promedio, como vemos acá, se van a absorber entre 10 y 30 mililitros por minuto de cirugía. El agua destilada, que como vimos antes era el líquido que tenía la ventaja de ser de dar muy buena visualización, es un líquido muy hiposmolar, es decir, que está totalmente desprovisto de solutos, es agua destilada así sin ningún soluto. Entonces va a ser muy hipoosmolar con respecto al plasma, por lo cual grandes volúmenes de agua, grandes ingresos de agua destilada a la sangre va a generar un descenso brusco de la osmolaridad plasmática y un descenso brusco, sobre todo lo que nos va a importar mucho, es del sodio a nivel plasmático. Este descenso de la osmolaridad va a permitir que a nivel del sistema nervioso central el agua ingrese dentro de las células y produzca edema cerebral, que se va a manifestar en nuestro paciente como irritabilidad, confusión, cefalea. Entonces, por eso ese comentario que decía en la diapositiva anterior de tener un paciente despierto durante la cirugía o con una anestesia neuroaxial para que tolere el procedimiento, pero que esté consciente. Si vemos que el paciente empieza a tener alguna manifestación neurológica, podemos estar más atentos, digamos, para seguir preveniendo complicaciones y la absorción de más líquido todavía. Ahora, con el reemplazo del agua destilada por otras soluciones, como puede ser, por ejemplo, la solución fisiológica, se ha eliminado un poco el riesgo de hemólisis. La hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos que entran en contacto con el agua destilada, y también disminuyó lo que es la incidencia de las complicaciones a nivel del sistema nervioso central por edema cerebral. Además de todo lo que es edema cerebral y manifestaciones neurológicas, tenemos que tener en cuenta que si se absorbe un gran volumen de líquido, es decir, hay un gran aumento de la volemia de nuestro paciente, todo esto puede generar un colapso a nivel cardiovascular, con aumento de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, que como digo puede llevar a un colapso circulatorio. Y como gran cosa a tener en cuenta, el descenso del sodio plasmático, ¿sí? Del sodio en la sangre, un descenso por menos de 120 miliequivalentes litro va a producir una disminución del umbral convulsivo, ¿sí? Un paciente que tiene el sodio plasmático muy bajo tiene un riesgo aumentado de tener un episodio convulsivo, ¿sí? De tener convulsiones. Acá tenemos un poquito, les dejo el cuadrito por si lo quieren leer después, de distintos efectos cuando nosotros alteramos el sodio plasmático de nuestro paciente, distintas manifestaciones que va a tener nuestro paciente, tanto a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser confusión, somnolencia, convulsiones, a cambios en el electrocardiograma y potencialmente complicaciones cardiovasculares, como puede ser la taquicardia o la fibrilación ventricular. Entonces, síndrome post-RTU, tener en cuenta complicaciones a nivel del sistema nervioso central por edema cerebral, complicaciones a nivel cardiovascular por aumento del volumen circulatorio y potencial colapso circulatorio, y complicaciones a nivel, también todo relacionado, a nivel de el sodio, alteraciones a nivel del sodio plasmático. Una disminución de la natremia, es decir, del sodio plasmático, puede generar todas esas complicaciones que vimos recién. Acá les dejo todos los signos y síntomas del síndrome post-RTU,
a distintos niveles y cómo va progresando. Y el tratamiento, que es básicamente asegurar una oxigenación y el apoyo respiratorio, avisarle al cirujano que termine el procedimiento lo antes posible. Dependiendo el grado de compromiso de nuestro paciente, invadir aún más al paciente con mayores medidas de monitoreo. Obtener un análisis de sangre para cuantificación de electrolitos, evaluar la función renal y los gases arteriales, hacer un electrocardiograma para ver que no haya ninguna complicación cardiovascular. Y por supuesto tratar los síntomas dependiendo las manifestaciones de nuestro paciente. Demás complicaciones de la resección transuretral de próstata, tenemos el riesgo, por supuesto, de perforación, que con el resectoscopio nosotros lesionemos tanto la próstata como la vejiga, como la uretra. El riesgo de bacteriemia y transición y transposición bacteriana, ¿sí? El riesgo de que bacterias que están en el exterior ingresen mediante el resectoscopio a la vejiga y se produzca una infección urinaria. Riesgo de hipotermia cuando los líquidos de irrigación están muy fríos. Riesgo de coagulopatía y hemorragia por la misma esta dilución y aumento del volumen intravascular, que se produzca una coagulopatía dilucional y por lo tanto el riesgo de hemorragia. Y tener en cuenta, como siempre, complicaciones asociadas a posiciones y decúbitos. Esta es una cirugía que se realiza en posición de litotomía, que es la que vimos antes que estaba acá arriba, que tenía el paciente las piernas levantadas. Tener en cuenta protección sobre todo de las cabezas del peroné a la parte lateral de la rodilla. Como beneficios, la incorporación de la RTU bipolar, es decir, se usa un electrodo para la cauterización y la resección, que tiene dos polos, uno positivo y negativo. Entonces eso hace que podamos utilizar soluciones que no sean eléctricamente neutras, pero que de todas formas no tenemos riesgo de que conduzcan la electricidad. Entonces, por ejemplo, la utilización de la RTU bipolar nos permite utilizar solución fisiológica que nos exenta un poco de todos estos riesgos que vimos recién. Y esto nos va a evitar la morbilidad asociada al uso de soluciones hiposmolares que son no conductoras, como vimos recién. Metiéndonos un poco y un poco de repaso de lo que fue la laparoscopía urológica. De vuelta, el riesgo de la absorción sistémica del CO2, o sea, del dióxido de carbono, y de la obstrucción al retorno venoso, con todas las complicaciones que vimos antes, y todas las complicaciones también a nivel pulmonar, con la reducción de la distensibilidad pulmonar y la capacidad residual funcional por aumento de la presión abajo en la cavidad abdominal y restricción a la mecánica pulmonar. Les dejo de vuelta acá este cuadrito donde tiene todas las manifestaciones que vimos antes que se originaban por el neumoperitoneo, ¿sí? Aumento de las resistencias vasculares, aumento de la presión, disminución del flujo renal, disminución de todos los volúmenes y capacidades pulmonares, aumento del CO2, aumento de la presión intracraneal, reflujo gastroesofágico, por eso que los que decía que el paciente que está sometido a una cirugía laparoscópica siempre tiene que estar intubado por aumento de la presión intraabdominal, riesgo de reflujo y aspiración. Y acá tenemos un poco todos los procedimientos que urológicos que se pueden realizar de cirugía laparoscópica, cirugías de descenso testicular, cirugías de fijación de testiculares, varicocele, linfadenectomía pélvica, que es en la que se sacan los ganglios a nivel de la pelvis de forma laparoscópica, nefrectomías, nefroureterectomía, en la cual se saca tanto el riñón como el uréter, adrenalectomía, que es cuando se saca la glándula suprarrenal, prostatectomías, cistectomías. Estos son todas cirugías en las que se van sacando distintas partes se van resecando distintas partes o porciones del aparato urológico. Tenemos que tener en cuenta que durante la cirugía urológica laparoscópica, como vimos antes, no vamos a entrar en el espacio peritoneal, sino que vamos a ir a ese espacio que está por detrás, que es el retroperitoneo. Entonces, si nosotros a ese espacio lo exponemos a presiones elevadas, tenemos riesgo de que por comunicación todo por detrás y por lateral a la columna con la cavidad torácica se pueda generar enfisema subcutáneo, que es la acumulación de CO2 en el subcutáneo por debajo de la piel, tanto a nivel del cuello como hasta llegar a generar neumomediastino. Y esto es importante prestarle atención al enfisema, ya que enfisema a nivel del cuello puede llegar a generar
tal compresión que genere compresión extrínseca de la vía aérea y por lo tanto alteraciones a nivel de la respiración cuando nosotros extubemos a nuestro paciente. Y ya para ir terminando, una mención nomás de lo que es la cirugía oncológica radical. Oncológica viene de pacientes que tienen alguna patología, algún cáncer de alguna estructura del aparato urológico. Vamos a tener como dentro de lo que es la cirugía oncológica radical, la prostatectomía radical para tumor de próstata, la cistectomía para cáncer de vejiga, la nefrectomía para cáncer de riñón y la cirugía radical para cáncer de testículo, en estadios avanzados de cáncer testicular, en la cual únicamente con sacarle el testículo al paciente no alcanza, sino que tenemos que hacer cirugías más invasivas. También van a tener lo que se conoce como criterio oncológico radical. ¿Qué tienen de características, así un poco en conjunto todos? Es que son procedimientos prolongados, que generalmente se van a realizar en posición de Trendelenburg, así que importante todo lo que vimos antes del efecto que tiene la posición de Trendelenburg en la hemodinamia y en el equilibrio de nuestro paciente. Que se va a generar una perfusión alterada en los miembros inferiores por una disminución del flujo sanguíneo hacia los mismos, y que la posición cabeza abajo del Trendelenburg va a generar una presión arterial elevada a nivel cerebral con una disminución del drenaje venoso del mismo, ¿sí? Ojo, tener un paciente 3, 4, 5 horas con la cabeza para abajo, ¿sí? Cada tanto pedirle al cirujano si se puede cambiar un poco el decúbito del paciente, levantarle la cabeza para favorecer el drenaje venoso del mismo y no tanta vasodilatación a nivel cerebral. Tener en cuenta que la distensibilidad de los pulmones va a disminuir, generando alteraciones a nivel de la ventilación y la perfusión. Y tener en cuenta, como dije ya varias veces antes, siempre la protección, la correcta posición y protección de los decúbitos, ¿sí? Ya que no va a ser únicamente lesiones superficiales, lesiones de la piel, como por ejemplo si no protegemos bien una llave de 3 vías y le queda en contacto apoyando al paciente 3, 4 horas durante la cirugía, que le va a generar una lesión, sino que también tener en cuenta que la compresión potencial de alguno de los nervios, como nombré antes, a nivel de la cabeza del peroné, puede generar neuroapraxia, ¿sí? Es decir, una lesión no solamente de la piel, sino una lesión nerviosa. Implicaciones anestésicas de la prostatectomía radical. Tener en cuenta que generalmente los pacientes que se someten a cirugías grandes de próstata son pacientes que son viejos, que tienen muchos antecedentes asociados en gran medida a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas en los riñones. Tenemos el riesgo de un paciente que potencialmente va a sangrar bastante, entonces prepararnos para esto, tener un paciente con un acceso de un calibre grueso, ver si a este paciente es posible o no, porque también son ancianos que a veces tienen cierto grado de fragilidad, pero ver si le podemos poner un 14, un 16, realizar una monitorización invasiva de la presión arterial, tener siempre en cuenta que si es un paciente que tenemos riesgo de sangrado, estar al tanto de si tenemos sangre para transfundirlo, tener en cuenta con todo lo que son las lesiones de hiperextensión o de lesiones por decúbito, siempre tener en cuenta el riesgo de embolia gaseosa, pero básicamente como con cualquier paciente, cómo vamos a adecuar la anestesia a nuestro paciente, si es un paciente añoso, cardiópata, evaluar cuál es la mejor estrategia para el paciente, ver si es un paciente que se puede realizar bajo una anestesia regional, con una anestesia neuroaxial, por ejemplo, con una anestesia raquídea, para evitarnos hacer una anestesia general en un paciente frágil. Ver si es posible hacer una anestesia peridural o raquídea con ventilación espontánea para reducir la hemorragia. Y ver si es mejor una estrategia general combinada únicamente neuroaxial para el riesgo de hemorragia por la vasodilatación. Y con cirugía radical de nefrectomía, es decir, cirugía para lesión de cáncer a nivel de los riñones, tener en cuenta que en gran extensión de estos pacientes van a tener complicaciones y extensión del tumor por la vena cava inferior a la aurícula derecha, es decir, que va a ser una cirugía muy grande en la cual se van a estar manipulando estructuras que potencialmente pueden embolizar y generar muchas complicaciones. Tener en cuenta que son pacientes que les vamos a colocar vías gruesas, le vamos a poner un catéter arterial, posiblemente, les pongamos un acceso venoso central. Tener en cuenta que son pacientes que pueden tener distintas alteraciones asociadas propiamente a su cáncer y a su tumor de riñón, que con mayor frecuencia ocurre en hombres, ¿sí? Y que habitualmente se asocia
esto es muy importante, a pacientes con antecedentes de tabaquismo crónico. Entonces, grandes antecedentes a nivel respiratorio, grandes complicaciones a nivel pulmonar, con, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal manejo del CO2, tener en cuenta si va a ser una cirugía radical, nefrectomía de forma laparoscópica, la posición que va a tener el paciente, si es un paciente que tiene una complicación a nivel renal y demás. Bueno, eso sería todo de la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda para preguntarme, algo que haya ido muy rápido y les haya generado dudas, me pueden preguntar. Hay una pregunta acá que hace un rato que dice ¿cómo se puede contrarrestar el síndrome post-RTU? ¿Cómo se podría contrarrestar con esas medidas que les nombré antes? Vamos a volver para ahí atrás. Que es tener en cuenta la altura del lavado, tener en cuenta cuánto tiempo va a durar la cirugía, el tipo de resección, el tamaño de la resección y cuánto va a resecar el cirujano. También la utilización de los líquidos, como vimos antes acá, utilización de líquidos que tengan una osmolalidad similar al plasma, como por ejemplo, como les nombré acá después, la utilización de la RTU bipolar, en la cual se utiliza el electrodo bipolar que no conduce la electricidad, la utilización, por ejemplo, de solución salina, de cloruro de sodio al 0,9%, como usamos siempre en quirófano, o de Ringer lactato. La absorción de los mismos genera un poco alteración del medio interno, disminución del sodio plasmático, aumento de la volemia, pero no al mismo nivel que cuando se utilizaba el agua destilada, ¿sí? O la glicina, que tienen más complicaciones. Hace antecedentes, evaluar siempre los antecedentes del paciente. Bueno, eso es todo, entonces. Queda mi mail en la última diapositiva y después les vamos a subir la presentación. Buenísimo, profe, muchas gracias. Adiós, que tengan buenas tardes. Gracias, chao, buen día. Gracias, profe.